Y estimadas, este es el primer video de clase de síntesis de la asignatura de historia de nuestro establecimiento. Este video tiene como objetivo sintetizar los principales contenidos vistos en clase para que ustedes puedan revisarlos de manera pausada y así complementar su estudio para las evaluaciones y así mejorar su aprendizaje. La presentación que vamos a ver hoy día corresponde a un proceso, a un periodo histórico llamado República Parlamentaria. Hay que decir que antes de esto se produjo la República Liberal, que dura desde 1861 hasta 1891, siendo el último presidente durante la época José Manuel Balmaceda, cuyo gobierno termina violentamente a través de la guerra civil de 1891, el que eventualmente provoca la renuncia de José Manuel Balmaceda y posterior a la redacción de su testamento político, su suicidio. Vamos a ver las características principales de este periodo. Bien, lo primero que hay que hacer es definir este proceso. Evidentemente es un proceso histórico que se inicia en 1891 y culmina en 1925. El acontecimiento que le da inicio a este periodo va a ser el término del gobierno de José Manuel Balmaceda. Podríamos ubicarlo perfectamente en la derrota del ejército balmaceísta o la renuncia de Balmaceda, o si algunos quieren en el suicidio. Yo me inclino por la guerra civil de 1891 y la derrota del bando balmaceísta. Y culmina con la promulgación de la Constitución de 1925, que le va a colocar término a la Constitución que ha tenido mayor duración en nuestro país, que es la Constitución de 1833. Sin embargo, también hay diferentes visiones respecto de la fecha de término de este periodo, porque eventualmente he leído en algunos lugares que lo sitúa en que el ruido de los sables, que es una manifestación de jóvenes oficiales del ejército en contra del Congreso, van a poner fin a este periodo. Pero bueno, vamos a consensuar que en 1925 se termina este periodo. Lo más importante que hay que comprender como para visualizar el proceso completo es que la característica principal del periodo de organización de la República, o sea, del proceso de República Parlamentaria, es la supremacía que tiene el poder legislativo sobre el poder ejecutivo, ya que a través de diferentes herramientas o mecanismos que tenía el Congreso pudo controlar el accionar del poder ejecutivo. Este proceso, porque es un proceso que llevó al parlamentarismo, es decir, no es que necesariamente haya sucedido de un momento para otro. Hay que recordar que durante la República Liberal ya los liberales tenían el pensamiento de disminuir las atribuciones del poder ejecutivo y aumentar las del Congreso para tener un equilibrio. Sin embargo, podríamos pensar que el gobierno de José Manuel Balmaceda sirvió como el justificativo más utilizado por la oligarquía chilena para impedir el gobierno libre del poder ejecutivo. Este periodo de 1891 a 1925 no es un periodo de grandes avances políticos. De hecho, la figura del presidente va a ser una figura relativamente pasiva debido a la incapacidad que tenía de gobernar, ya sea por las características propias de los presidentes como también de los mecanismos que tenía el Congreso para controlar el poder ejecutivo.
El Congreso tampoco no era un Congreso muy vigoroso, en el sentido de que, así como lo mencionó en su oportunidad José Manuel Balmaceda, se dormían un poco en los laureles. Esta imagen que pueden ver ustedes es una caricatura respecto de la política chilena durante el siglo XIX. Podemos ver perfectamente cómo estas personas que representan el Senado, el Congreso, se encuentran en camas. De cierta forma, se podría interpretar este relajo de parte de estos políticos chilenos. Sería interesante comparar la política de esa época con la política del día de hoy. ¿Dónde surge el parlamentarismo? Bueno, el parlamentarismo surge en Inglaterra. Sin embargo, Chile no tiene si ve como nombre, calza perfecto con el modelo británico, tiene algunas características que difieren de ello. Partamos primero con la similitud. La similitud es evidentemente el protagonismo que tiene el Parlamento en la gestión del país. Y las diferencias son varias, a decir verdad. Por ejemplo, en Gran Bretaña existe un rol de jefe de Estado y jefe de gobierno. El jefe de Estado está representado por la realeza y el jefe de gobierno está representado por el primer ministro. Generalmente el jefe de Estado representa al país respecto de nuestras relaciones exteriores. El jefe de gobierno está a cargo de la administración interna del Estado. En cambio, en Chile, este doble rol lo cumple una sola persona, que vendría a ser el presidente, quien tiene poderes plenipotenciarios, es decir, por ejemplo, puede suscribir un tratado internacional, puede firmarlo, evidentemente después necesita la ratificación del Congreso, representa al país en cumbres, etcétera. Y también administra internamente el Estado, nombrando, por ejemplo, a los ministros, etcétera. En segundo lugar, otra diferencia es que o una similitud, podríamos decir, que son congresos bicamerales. ¿Qué quiere decir que sean bicamerales? Significa que tiene dos cámaras. Aquí en Chile, por ejemplo, se encuentra la Cámara de Diputados y la Corporación del Senado. Evidentemente cada uno con sus diferentes requisitos que ustedes más o menos deberían conocer. En Gran Bretaña encontramos la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores, que vendría a ser como una cámara alta y una cámara baja. Otra diferencia eventualmente son los mecanismos de elección de cada régimen. Por ejemplo, el presidente en este caso es elegido por el pueblo. Bueno, ustedes saben que el voto era bastante registrado durante la época, pero digámoslo por la ciudadanía, ahí está mejor dicho. Y en Gran Bretaña era el primer ministro, por ejemplo, es designado eh, por asambleas federales evidentemente la realeza por sucesión. ¿Okay? Otra diferencia también que podríamos encontrar es que, bueno, generalmente los países europeos generalmente es bipartidista. ¿Qué quiere decir eso? Que existen dos o tres eventualmente partidos políticos potentes que toman eventualmente las direcciones de nuestro país, o sea, de sus países. En cambio, en Chile existe un sistema pluripartidista, es decir, hay diferentes partidos políticos o bandos en algunos casos, según el desarrollo del siglo XIX. Por ejemplo, tenemos el Partido Conservador, tenemos el Partido Liberal, tenemos el Partido Nacional, el Partido Libre Democrático, entre otros. Y de hecho, después en el siglo XX van a nacer un sinnúmero de partidos políticos, y lo podemos ver incluso en la actualidad, donde existen muchos partidos políticos: el PPD, el Partido Radical, el Partido Comunista, el Movimiento Amplio Social, eventualmente nuevos partidos políticos como Evópoli, Revolución Democrática, que se constituía como partido, etcétera. Dentro de las características políticas durante la época, vamos a analizar
cuatro principalmente. Primero, las prácticas parlamentarias. Segundo, las rotativas ministeriales. Tercero, las políticas de círculos y las malas prácticas políticas. Respecto de la sociedad durante la época y la economía lo dejaré en otros videos que analizaremos posteriormente. Vamos primero con las prácticas políticas. El Congreso tenía diferentes mecanismos para de cierta forma controlar el Poder Ejecutivo, entendiendo que el Poder Ejecutivo no solamente lo conforma el presidente, sino que también lo conforma a sus ministros. Así, por ejemplo, tenemos el mecanismo de las interpelaciones. Una interpelación básicamente es un cuestionamiento en el cual se cita a un ministro, que acuérdense, según lo visto en clase, son elegidos por el presidente, aunque en esta época se pide que los ministros sean con acuerdo del Congreso, después de una reforma legal. Entonces, en estas interpelaciones es un cuestionamiento en el cual los congresistas pueden emitir votos de censura, votos de desconfianza o acusaciones constitucionales que eventualmente provocaban la salida de estos ministros, ¿ya? Lo que eventualmente provocaba bastante dificultad debido a que el presidente antes de nombrar a un ministro tenía que contar con el acuerdo del Congreso. De cierta forma, el Congreso podría manipular un poco la dirección política que hacía un presidente respecto del país. Hay muchos mecanismos, por ejemplo, la interpelación hasta el día de hoy. Nosotros podemos conocer algunas acusaciones constitucionales. Por ejemplo, una interpelación que pudimos ver hace poco fue de la ministra de Justicia, Javiera Blanco, pero hay historial respecto a acusaciones constitucionales que han logrado la destitución de algunos ministros, como por ejemplo una ministra de Michelle Bachelet durante su primer gobierno que se llamaba Yanna Proboste, o también que a través de una interpelación se provocó la renuncia del ministro de Educación del presidente Sebastián Piñera, Harald Bayer. ¿Ya? Pero son ejemplos de que hay ciertas instituciones que permanecen, sin embargo no con el exceso que se producían en esta época. Tenemos las rotativas ministeriales, producto de las interpelaciones y la salida continua de ministros. Un efecto de eso van a ser las rotativas ministeriales, es decir, que los ministros rotan continuamente. Por ejemplo, aquí podemos ver en esta gráfica cómo los diferentes presidentes durante la época contaban con numerosos gabinetes del staff completo de ministros y la cantidad de ministros que iban circulando en cada uno de los gobiernos, ¿ya? Que eventualmente consideremos que el número de ministerios es mucho menor a la que existe hasta el día de hoy. Así que es un punto bastante importante de analizar. La política de círculos. Aquí hay que decir al respecto que si bien existían dos coaliciones importantes o dos agrupaciones políticas, que una va a ser la coalición formada por el eje conservador, otro va a ser la alianza liberal, formada principalmente por el Partido Liberal más eventualmente el Partido Radical, aunque eso no significa que haya otros bloques políticos como el Partido Nacional, etcétera. Estas agrupaciones generalmente discutían o realizaban acuerdos fuera del Congreso. Por ejemplo, la fotografía que podemos ver aquí es del Club de la Unión. Nosotros ya lo conocemos a través de otros documentales que hemos visto, pero no solamente el Club de la Unión. Tenemos el Country Club, tenemos el Club Hípico, entre otros lugares de cierta forma de esparcimiento que finalmente se constituyen en lugares políticos en el cual los oligarcas, ¿cierto? La oligarquía chilena tomaba decisiones incluso para destituir ministros o para tomar acuerdos según fuera conveniente.
Así que es un punto interesante de analizar en ese sentido. Una pregunta importante es, ¿qué reformas legales permitieron el parlamentarismo? ¿Cuál fue el proceso? Primero, hay que saber que hay un proceso lato, es decir, largo, que va desde 1861 en adelante, de una serie de pequeñas reformas que van disminuyendo las atribuciones del Congreso, o sea, del Poder Ejecutivo, y que eventualmente como consecuencia van aumentando las atribuciones del Poder Legislativo. Lo que provoca después que se desbalancee de una república presidencialista que teníamos en el primer periodo conservador del siglo XIX a una república parlamentaria con mucho más poder que residía en el Poder Legislativo. Algunas solamente que voy a nombrar es en 1871 la prohibición a la reelección. Recuerden que Prieto, Bulnes, Simón, durante la República Conservadora, estuvieron 2 periodos consecutivos, ya. En segundo lugar, en 1891 se hace una reforma en el cual la Comisión Conservadora podía autoconvocar sesiones extraordinarias, en el cual podían eventualmente votar ciertas normativas en función a cuidar sus intereses o impedir el desarrollo del gobierno del Ejecutivo. Y en tercer lugar, tenemos en 1893 el veto presidencial, que si bien sigue existiendo, antes el veto era total, pero ahora hay un veto parcial en el cual eventualmente puede modificar, agregar o suprimir algún artículo, ¿cierto? Una ley. Facultad que hasta el día de hoy sigue existiendo. Una ley que merece análisis, ¿cierto? Es la ley de comuna autónoma. La ley de comuna autónoma es una ley que comienza su tramitación en 1888. El ideólogo de esta ley de comuna autónoma quiso, de cierta forma, copiar el modelo francés, en el cual los municipios tenían bastante autonomía. Pero costó bastante largar esta ley. De hecho, en 1891 se va a llegar a aprobar. ¿Cuál era el fin? Evidentemente, era otorgar mayor autonomía e independencia a los municipios, evitar el intervencionismo del poder ejecutivo, ya que lo hacía por medio de los funcionarios públicos. También se le daba más atribuciones a la comuna, al alcalde, de colocar sus propias contribuciones, impuestos eventualmente. También se le daba direcciones respecto de elegir ciertos personeros públicos, de tener eventualmente sus propias policías. Sin embargo, el efecto de la ley de comuna autónoma va a ser como una espada de doble filo. Por un lado, eventualmente va a lograr esta ley que se disminuya el intervencionismo electoral del Poder Ejecutivo, pero le va a dar mucho poder a los terratenientes, y esto va a ser muy importante durante el siglo XX, ya que de cierta forma le da un amparo legal al poder de hecho o fáctico que tenía el terrateniente. Ejemplo, el terrateniente es dueño del terreno, ¿ya? Eso quiere decir que también durante este régimen colonial, que todavía existíamos, sistema económico colonial, es decir, que teníamos la hacienda, todavía había muchos inquilinos, peones, ya, y estos inquilinos estaban subyugados a el mandato de el terrateniente. Y esta ley de comuna autónoma, como le da autonomía a esta unidad administrativa, va a permitir que el terrateniente incluso tenga mucho más poder que el alcalde, tomando decisiones respecto a la elección y a las votaciones. Ahora, también va a dar paso a mucho intervencionismo electoral respecto a ciertos vicios electorales, como es el fraude, debido a que no existe un registro universal permanente. Cada municipio tiene su registro electoral, lo que va a provocar que personas estén inscritas en varios registros.
Como les mencioné, hay prácticas políticas, hay vicios políticos durante esta época, como por ejemplo el cohecho, que eh, lo voy a explicar de manera bien sencilla. Es el pago por un favor político, que puede ser eventualmente un voto o puede ser una gestión pública, etcétera. Eso le vamos a llamar cohecho. Entonces, eventualmente, las personas que eran muy adineradas con el poder del dinero podían comprar eventualmente los votos. De hecho, las clases, aquellas clases populares eventualmente que podían leer y escribir, tenían acceso a grandes sumas de dinero debido a que podían votar en diferentes lados. Otra práctica política durante la época va a ser el intervencionismo electoral, ya en una primera instancia había sido el poder ejecutivo, ahora va a ser de esta nueva clase que va ascendiendo, una clase burguesa, e igual los terratenientes que van a utilizar el poder del dinero o de la tierra en su caso, para poder intervenir en las elecciones, intervenir en el sufragio. Así también se va a dar mucho la trampa, es decir, por ejemplo, personas que estaban inscritos en más de 5 o 6 comunas, la suplantación de personas, el adulteramiento de los votos, la pérdida de votos, puros mecanismos que permitían a eventualmente la clase dominante seguir dirigiendo de manera ilegal lo que era el destino de nuestro país. Y por último tenemos el caciquismo político. Ya, en recordar que cuando tuvimos la época de los caciques, ¿cierto? Son una suerte de líderes eh, que absorben la opinión pública y eventualmente pueden tomar decisiones sin consultar a nadie. Este caciquismo tiene un carácter rural, ¿ah? Principalmente los terratenientes se van a transformar en verdaderos caciques debido al poder de la tierra, pero no solamente los terratenientes, sino que aquellas personas que también tienen mucho dinero. Al poder comprar eventualmente la participación política, van a poder acceder a puestos de la administración pública, lo que evidentemente habla de un alto índice de corrupción. Es decir, no podemos hablar de que la corrupción es un fenómeno nuevo, ya, es decir, está presente desde incluso durante la época colonial. Bien, estimados alumnos, esas son las características principales en cuanto a la política. Para redondear un poco, me gustaría detenerme en los mecanismos que tenía el poder legislativo, donde mencioné el tema de las interpelaciones, pero también hay un punto importante que me reservo para el final, que es la voluntad del Congreso de no dejar gobernar. Por ejemplo, tenían un mecanismo que era retardar las leyes periódicas. Las leyes periódicas son leyes que año a año tienen que ser aprobadas, como por ejemplo la de las Fuerzas Armadas, la del presupuesto nacional, que nosotros sabemos que ya el presidente Balmaceda le trajo bastantes problemas, y la de contribuciones. Donde simplemente por el hecho de no tener el agrado del presidente o de su equipo o su gabinete, eventualmente podían retardar. Hay que recordar, y lo mencioné en clase, que durante esta época no hay clausura del debate. ¿Ya? Eso quiere decir que no hay un plazo para que se vote la ley, es decir, las discusiones podían ser eternas, entonces eventualmente las discutían eternamente, las aplazaban, ya utilizando cualquier mecanismo para que un plan de gobierno no pudiera concretarse. Hay que decir que eso hoy día no es así. Hoy día el presidente tiene la facultad de decretar la urgencia de una ley en el cual en un plazo específico tiene que proceder a votación. Entonces no podríamos hablar de que hoy existe un modelo parlamentario. De hecho, podríamos tener que un modelo presidencialista. Para concluir, hay que decir que hay visiones, las visiones de algunos historiadores respecto de esta época no son tan divergentes. Por ejemplo, no sé, Alberto Edwards, el que escribió La Fronda Aristocrática, que es un autor de Consulta Obligatoria, ya señala que
eh, en realidad las personas que pertenecían a los partidos políticos no tenían tanto poder, sino que eran los jefes políticos, los jefes de los partidos políticos quienes establecían alianzas con otros partidos, constituían mayorías parlamentarias de acuerdo a lo que se requería en ciertas circunstancias. Otros autores, por ejemplo, señalan que la mayoría de los gobernantes tuvieron un carácter bastante moderado y bajo estas prácticas tenían que conciliar, tenían que negociar bastante, de ser no quedar mal con uno ni con otro, que básicamente es lo que le gusta al chileno, el empate, ¿ya? Sin embargo, eh, en posteriores, en otras clases vamos a analizar que la oligarquía es bastante decadente durante esta época. La mayoría, como no hay una votación popular, es decir, las otras participantes de nuestro país no votan debido a los requisitos bien restrictivos para votar, las obras de gobierno no estaban encaminadas a favorecer a esas clases, sino que era a favorecer a ellos mismos. Eh, en realidad ahí realmente podemos graficar en el Senado, en el Congreso, las frases de Ramón Barros Luco, ya que existen dos tipos de problemas, aquellos que se resuelven solos y aquellos que no tienen solución. Ahí pueden buscar la respuesta, enfóquenlo ahí, pero no se las voy a dar en este momento. ¿Ya? Si tienen alguna consulta, ya lo saben, se contactan conmigo. Eh, Nunca duden en preguntar y espero que les haya servido. Nos vemos hasta la próxima sesión. Adiós.